Abrimos este segundo bloque y nos vinimos para el estadio 23 de mayo, complejo deportivo que nos recibe, complejo deportivo que estuvo también en actividad el pasado domingo, ayer visitando a Defensores de San Marcos en lo que era en la previa un duelo clave. Ambos equipos compartían las posiciones del fondo de la tabla con 11 unidades. Decimos del fondo de la tabla, posición que ocupaban muchos equipos. Un total de 5 equipos de la Liga Beluyense en su divisional A tenían 11 puntos al inicio de la fecha número 11. Dos de ellos eran Complejo Deportivo y Defensores de San Marcos, que se disputaban también un lugar dentro de los 8 mejores, ya pensando en la etapa de clasificación, pensando en meterse dentro de los 8 mejores de la divisional A. Un Complejo Deportivo que venía de empatar el clásico ante Matienzo de Montevideo aquí en su cancha, en un domingo que había sido de mucho viento, en un partido complicado para jugar. Complejo consiguió en condición de local un empate y así también perdió a Juan Sebastián Altamiranda, que llegó a la quinta amarilla y se perdía por lo menos este partido. En su reemplazo, el entrenador Hugo Sayago decidió el ingreso de Franco Carballo en la mitad de la cancha, en lo que es su posición natural. Como número 5, allí ingresó el Pocho Carballo como única variante para este partido, para enfrentar a un Defensores de San Marcos que comenzó este campeonato de una manera muy irregular, con muchas derrotas de manera consecutiva en su inicio. Luego le dan por ganado el partido ante San Martín de Marcos Juárez y creo que ahí le cambió un poquito el panorama al Tordo de San Marcos, que viene de ganarle al Bel de Belville en la fecha número 10 en condición de visitante, y con los ánimos por el cielo recibía a Complejo Deportivo en condición de local ya para comenzar a reafirmarse dentro de los 8 mejores de esta divisional de la Liga Beluyense. Y con todo este panorama previo nos vamos ahora sí a ver los primeros 45 minutos entre Defensores de San Marcos y Complejo Deportivo, perdón. No chamuches, porque nos damos cuenta que al fin de cuentas de nada te sirvió mentir. No hace falta victoriar la escarapela, solo los días feriados o porque viene el mundial. No hace falta profesar la dicha ajena, brillar con la luz de otro me suena a mediocridad y me dan ganas de llorar tus tantas. Y Complejo que saltaba al campo de juego y lo hacía con Dino Oliva en el arco, la defensa con la 4 Nahuel Navalón, la 2 para Juan Martín Rinaldi, con la 6 Joaquín D'Angelo y la 3 para Sebastián Sagretti. En la mitad de la cancha con la 8 Agustín Gómez junto a Franco Carballo con la número 5 ante la falta de Altamiranda. Un poquito más adelantado Facundo del Bianco con la número 7, con la número 10 Claudio Cumbá, también Emanuel Salvatierra y David Neira, que formaban la ofensiva del equipo conducido técnicamente por Hugo Sayago, que ya estaba en San Marcos. También saltaba el Tordo, el local, a la cancha, lo hacía con Bruno Pacini en el arco. En la defensa la 4 para Jonathan Córdoba, la número 2 para Federico Arrieta, la 6 para Juan Pablo Cagliero y la 3 para Jonathan Córdoba. En la mitad de la cancha la 8 para Juan Pablo de Petris, la 5 para un ex Complejo Maximiliano Thaler, la número 10 para Fabricio Macris y la 11 para Lucas Barrera. En la delantera con la 7 Axel Acosta y la 9 para un goleador referente ídolo de Complejo que hoy está en un segundo paso por Defensores, Federico Bermúdez, el Fede, el delantero centro que tiene este equipo. La terna arbitral, que ya entraba también al campo de juego, Franco Barrio, el árbitro principal, acompañado de los líneas Calabucci y Ponce, que ya estaban en el campo de juego para el sorteo de capitanes que se realizaba con Agustín Gómez y Juan Manuel de Petri, también allí en cancha de Defensores de San Marcos. Ya todo preparado, todo listo para que se venga la primera parte, el primer tiempo entre Complejo y Defensores, tras la foto y el cambio de sectores para cada uno de los ataques. Comenzaba nomás, ya se jugaba en San Marcos
el partido. Las primeras intervenciones tras este inicio van a ser con corners para Complejo Deportivo, que vamos a ver en estas oportunidades a continuación. El primero, sin peligro, es este de Sebastián Sagretti, que siempre se cruza todo el campo de juego para ir a ejecutar. En esta llegaba Complejo, no podía definir tampoco Facu Del Bianco desde afuera del área. Y aquí vamos a ver otro centro ahora de Sagretti, y esto va a terminar con pedido de amarilla de Defensores de San Marcos para Sebastián Sagretti, que lo cruzaba al Messi de Petri. En esta oportunidad el árbitro decía, hay falta, pero sí, no es para amarilla. Viene el árbitro en esta. 14 minutos, otra vez ahora la falta es de Defensores. Fíjense qué fuerte que van a entrar sobre el sector derecho. Así empezaba el partido. Áspero estaba en San Marcos el inicio del encuentro. Fabricio Macri le entraba fortísimo a Nahuel Navalón, amonestado el hombre de Defensores de San Marcos, pero también se ganaba la tarjeta amarilla Nahuel Navalón por la discusión, por la protesta ante el árbitro del partido y por confrontarse con el número 10 de Defensores de San Marcos. Nahuel Navalón amonestado también en el equipo de Complejo Deportivo. Seguía todo en este momento. Nos vamos ya a los 22 minutos para ver la primera jugada de peligro de Defensores de San Marcos por el fondo. El que intenta aparecer era Federico Bermúdez descargando el balón. Quien no podía definir era Barrera. Se lo perdía Defensores de San Marcos, que llegaba bien hasta el final del área de Complejo. Le ganaba en la espalda Bermúdez a D'Angelo, no podía definir Barrera. Otra vez el que va a llegar ahora es Defensores de San Marcos, con este remate muy desviado por encima del travesaño. El que intentaba en esta oportunidad era Axel Acosta, el número 7 del equipo local. 37 minutos de juego, poquito pasaba en la primera parte. Salía desde abajo Defensores con pelota controlada, y esta va a ser buena para Defensores de San Marcos. El Tordo, que la armaba por el sector izquierdo, hasta el fondo va a ir Fabricio Macri ante la marca de Joaquín D'Angelo. Adentro la tira. Atento estaba Dino Oliva, que desviaba esa pelota cuando la esperaba Federico Bermúdez por adentro del área. La vamos a ver de nuevo, una de las más peligrosas que ha tenido también Defensores, que necesitó por parte del Complejo de la intervención de su arquero tras este centro de Macri. Cuando llegaba Bermúdez hasta el fondo, casi debajo de los 3 postes, aparecía Dino Oliva para desviar. Otra llegada ahora de Defensores de San Marcos con De Petri y el centro adentro del área. Arriba buscaba Federico Bermúdez. El árbitro que cobraba falta de Federico Bermúdez cuando llegaba a cabecear también Fabricio Macri. La falta existió, el Fede no se quejaba, salía Complejo desde abajo. Ahora el que tiene que salir reemplazado en el conjunto local es Juan Pablo De Petris por una dolencia. Quien va a ingresar en su lugar es el ex Talleres de Belleville, también el ex Bell de Belleville, Leandro Chéparo, a hacer la banda izquierda, como ya está acostumbrado. Siempre lo ha hecho de lateral y de volante por el sector izquierdo, también en esta oportunidad ante Complejo. 45 minutos, el córner de Complejo, y de un área nos vamos a la otra porque se viene el contragolpe de Defensores, que va a terminar en una ocasión clara de gol. Descarga de Macri, abriendo a la derecha. No llegaba para definir por el segundo palo el número 11, Lucas Barrera. Llegó Defensores de San Marcos de contragolpe, lo agarró mal parado a Complejo Deportivo. La armó bien con Chéparo, Macri, y la definición de Barrera por encima del travesaño. Se salvaba Complejo Deportivo en una de las últimas jugadas del primer tiempo, por lo menos la última de peligro. Poquito pasó en el primer tiempo entre Complejo y Defensores de San Marcos, que se van a los vestuarios al descanso en paridad. Final del primer tiempo, un 0-0 con muy poquitas cosas para ver, como lo veíamos también aquí en el compacto. Un partido parejo donde se luchó más de lo que se jugó, en una cancha que muchas veces invita a esto, y un rival que muchas veces de local invita a esto. Un Defensores que de local siempre quiere hacer valer su localía, y son jugadores que se entregan mucho al sacrificio. Muchas veces lo que falta es el juego. Se ha visto en esta parte por el equipo local y también por el equipo visitante, en esta ocasión Complejo Deportivo. De esta manera, con poco juego, el partido fue aburrido, con muy pocas ocasiones claras de gol
en la primera parte y fue muy luchado. Conclusión, un partido muy parejo, empate 0-0 en los primeros 45 minutos que nos inviten rápidamente a ver lo que será el complemento. Segundos 45 minutos donde sí hay emociones en San Marcos. Segundo tiempo en San Marcos, acaba el equipo local, movía Fede Bermúdez, ya se jugaba en cancha del Tordo la pelota con Maximiliano Thaler de 5, que habitualmente lo hemos visto haciendo la banda derecha, de lateral, de volante, en Defensores y en Complejo, también en esta ocasión moviéndose en el centro de la mitad de la cancha, el jugador Maximiliano Thaler. Vamos a ir rápidamente a la actividad con peligro en cancha de Defensores cuando Complejo en la primera del primer tiempo intentaba lanzarse por el sector izquierdo. Lo primero de este segundo tiempo es la lesión de David Neira, que sale reemplazado en 7 minutos del complemento. En su lugar ingresaba Diego Aguirre. Y lo segundo, tras este cambio nomás, se va a venir el gol de Defensores de San Marcos. La arma por el sector derecho, la pelota que va a venir adentro del área con De Petris. La va a pelear así Federico Bermúdez, que va a terminar siendo el autor del gol. No la puede despejar Complejo tras todos estos revoltones adentro del área. La tiran pasada a la espalda de D'Angelo. ¿Quién encontraron? Claro que sí, al goleador de Federico Bermúdez, el goleador de Defensores de San Marcos, ex Complejo, que gritaba el gol ante su gente. Abría el marcador Federico Bermúdez, decía que Defensores de San Marcos comenzaba a ganar en condición de local ante Complejo Deportivo por 1-0, fíjense. Descarga de Federico Bermúdez y de a poquito, olfateando el gol, se va acercando para recibir la pelota al segundo palo enviada por Maximiliano Thaler. Dos ex Complejo armaron esta jugada que termina en la ventaja de Defensores de San Marcos ante Complejo de manera temprana. En este segundo tiempo, de la mano del Fede, fíjense, la iba calculando, definió. La pelota tiene una primera resistencia del arquero Dino Oliva para que lo festeje de esta manera. El Fede abrazándose también con el Messi de Petris. Y de esta manera, Defensores de San Marcos ganaba en su cancha T Complejo por 1-0 en 7 minutos del segundo tiempo. Pelota de Navalón aquí buscando con el jugador Cumbá en posición adelantada, un pasito adelantado estaba el jugador de Complejo, que luego se ponía así, cara a cara con el árbitro del partido, Franco Barrios. Otra vez Complejo que va hasta el fondo, había gol de Salvatierra, pero cobraba posición adelantada. En línea número 2, Héctor Ponce, se enojaba mucho el Curi Salvatierra. Fíjense que otra buena decisión de línea número 2 en esta oportunidad. Estaba un pasito adelantado Salvatierra, que otra vez ganaba de cabeza. ¡Qué manera de ganar arriba! Emanuel Salvatierra, el Curi, que por reclamarle al línea número 2 se gana la tarjeta amarilla a instancias del árbitro Franco Barrios. Así arrancaba con todo, luego de lo poquito que pasó en el primer tiempo, con todo arrancaba este segundo tiempo, que tiene variante. Facundo del Bianco se retira en lugar Lucas Salerno, Juan Ignacio Carena también a la cancha en lugar de Joaquín D'Angelo. Movía el banco de los suplentes el Tubi Sayago para ir a buscar el empate, que estaba cerquita en este córner, que luego le queda nuevamente a Carballo. La tira a las nubes el jugador de Complejo Deportivo con la necesidad de terminar la jugada. Aplaudido por su gente se iba Federico Bermúdez del campo de juego, abrazado por Jonathan Rodríguez, su reemplazante en este partido. El Fede cumplió y también se abrazaba con su entrenador, el Pato Miranda. Y ahí se venía nuevamente Complejo. Qué fuerte que entró Arrieta en esta jugada. Federico Arrieta, que se gana la tarjeta amarilla del árbitro Franco Barrios. Le entró con todo al hombre de Complejo Deportivo, que se quedaba revolcándose del dolor en el piso. Era Emanuel El Curi Salvatierra el que sufría esta falta. A los 25 minutos, ahora nuevamente Defensores hacia adelante y el árbitro va a amonestar a Jonathan Rodríguez, que acepta la amarilla, lo palmea al árbitro y salía Complejo desde abajo ahora con Navalón nuevamente. Más cambios en el partido, más cambios en el equipo local. Maximiliano Thaler es el que se retira. Alejandro Junco ingresa en su lugar. También Gustavo Ledesma reemplazaba a Jonathan Córdoba. Los cambios
de Miranda, perdón, el entrenador de Defensores de San Marcos, que nuevamente se venía al ataque y esta es clara. La arma Macris adentro por el sector izquierdo como una tromba, pasa nuevamente Chéparo que saca un remate muy potente. Encontraba perfecta la respuesta del arquero Dino Oliva, que por arriba del travesaño la enviaba. Agarró de contra otra vez Defensores de San Marcos a Complejo Deportivo con la mala ejecución de Sagretti en este tiro libre. Había poca distancia de la barrera que el árbitro no advirtió. Aprovechó Defensores que se fue con todo hacia adelante. Buena respuesta del arquero Dino Oliva que enviaba la pelota por arriba del travesaño. A los 28 minutos, ahora otra amarilla en el equipo local, es Gustavo Ledesma el que se ganaba la tarjeta del árbitro Barrios. Y nos vamos a los 33 minutos que va a tener la ampliación del marcador de Defensores. Qué bien que la bajó, pivoteó Rodríguez, habilita a Fabricio Macris, elude al arquero de Complejo y desataba la locura en San Marcos. El joven Fabricio Macris, ya buen jugador, buena proyección que tiene el equipo local desde hace un tiempo, celebraba junto a sus compañeros el gol que le daba la ventaja ante Complejo Deportivo, el gol que hacía que Defensores juegue con tranquilidad en su cancha y de a poquito comience a afirmarse en zona de clasificación, el primer objetivo que tenía el equipo local a falta de 2 fechas en la finalización de la etapa de clasificación. El número 10, Fabricio Macris, muy activo en el partido. De esta forma celebraba el segundo tanto de Defensores de San Marcos ante Complejo Deportivo. Y ante este tanto, el Tubi Sayago movía nuevamente el banco de los suplentes. Reemplazo ofensivo, Gaido por Sagretti, Complejo todo al ataque. Pero Defensores seguía insistiendo con Macris por el sector derecho, dejando atrás a Rinaldi, se metía con todo por el segundo palo Ledesma que definía el medio, encontraba la respuesta, era Barrera el que encontraba la respuesta otra vez de Dino Oliva. Más allá de la pérdida del partido para Complejo, ha tenido una buena actuación el arquero del equipo visitante en esta oportunidad. Aquí Juan Pablo Cagliero, que hacía volar por los aires a Tomás Gaido en la mitad de la cancha de Complejo, a amarilla para el hombre de San Marcos. Otra vez Chéparo hasta el fondo intentando tirarla por arriba de Oliva, la tiraba también por arriba del travesaño, por eso salía Complejo desde abajo en 40 minutos de partido. Cuando ya íbamos llegando hasta el final, Complejo que buscaba el descuento y encontraba al Curi Salvatierra chocando contra el arquero Bruno Pacini. Había falta clara del jugador de Complejo Deportivo que reclamaba y se enojaba, quedaba sentido el arquero Pacini en el piso mientras lo atendían ya en el cierre de este encuentro. A los 49, lo último del partido. Tiro libre para Complejo Deportivo, tiro libre con peligro al primer palo, controlaba todo el arquero Pacini. El árbitro dijo que luego de esta, Defensores de San Marcos se quedaba con una victoria necesaria en su cancha. Hilvana de esta manera 2 victorias de manera consecutiva y se mete en etapa de clasificación entre los mejores 8, mientras sí se iba Complejo el Curi Salvatierra reclamándole a los árbitros del encuentro. Final del partido, fuerte derrota de Complejo Deportivo en condición de visitante, un Complejo que venía obteniendo buenos resultados en esta condición ante Talleres de Ballesteros, ante San Martín de Marcos Juárez, 2 victorias de manera consecutiva y esta racha que se corta ante Defensores de San Marcos en esta derrota por 2-0, en lo que en conclusión y en análisis sigue siendo el mismo que hacíamos al final de la primera parte, un partido parejo que lo termina definiendo Defensores de San Marcos, abriendo el marcador con alguna indecisión en la zona defensiva de Complejo Deportivo, una falta de diálogo entre los centrales con el arquero Dino Oliva, aprovecha a meter esa pelota Maximiliano Thaler y siempre está ahí el goleador, uno de los goleadores históricos de Complejo Deportivo que hoy viste la casaca de Defensores de San Marcos y que cumplió con la ley del ex Federico Bermúdez que puso el 1-0. A partir de ahí el análisis recae en lo mismo, un partido parejo, un partido luchado en la mitad de la cancha, un Complejo volcado en ataque, un Complejo que buscaba el empate y terminó pagando caro los espacios que le brindó a Defensores de San Marcos en búsqueda de la paridad. Contragolpe que manejó muy bien Jonathan Rodríguez al espacio, picó a la espalda de Navalón Fabricio Macris, eludió al arquero y definió con el arco solo. La jerarquía individual de San Marcos en esta ocasión termina definiendo el partido hacia el equipo local, Complejo que no pudo golpear en ofensiva y terminó con una nueva derrota en su haber.
Una derrota que lo complica de cara a su objetivo principal, que era el de conseguir la clasificación en este torneo. A falta de 2 fechas, Complejo se encuentra hoy en la penúltima posición. De todas maneras, cerquita de la zona de clasificación, porque está todo muy reñido, muy cerquita en cuanto a los puntos en la división A, pero tiene que ganar. Complejo, para poder clasificar, tiene que ganar el próximo domingo ante Deportivo Leones, casi con obligación, y terminará definiendo el campeonato en cancha del Indio, de Argentino de Belleville, también allí buscando sumar de a 3 para meterse dentro de los mejores 8. De esta manera, con el análisis y los goles que veíamos de Defensores de San Marcos, cerramos lo que es un nuevo bloque de la liga. Nos vamos a ir ahora a la última tanda publicitaria, la segunda y última, y al regreso comenzamos con el repaso de las estadísticas.